Nosotros vamos a decidir si perdonamos o no, a quién perdonamos y a quién no perdonamos. Pero en la manera bíblica no es así. No perdonamos porque el otro lo merezca, sino porque es lo que hemos recibido por medio de Cristo hacia nosotros. Que el perdón no solo libera a la persona agresora, sino que nos libera a nosotros mismos y nos da libertad. Bienvenidos, hermanos, a otro episodio de Jesús habla hoy. Para ser más específico, el número 10. Qué increíble que ya llevemos 10 episodios de este increíble programa y que ha sido edificante mucho para nosotros, y esperamos y deseamos que para ellos que nos están viendo también. Sea bienvenido, Padre, a otro nuevo capítulo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, hijo. Muy contento, ya que los nombres 10 semanas han sido muy gratificantes, el poder compartir, el poder preparar un tema para compartir. Es maravilloso cómo Dios trabaja, no solamente en el poder brindarles a ustedes algo nuevo para escuchar, sino que en ese tiempo de intimidad con el Señor, buscando qué poder compartir, nosotros también como personas somos confrontados, somos tocados. Este episodio me habla mucho a mí. Y creo que ustedes se van a dar cuenta por qué, porque creo que no solo a mí, creo que va a hablar a cada uno de nosotros, porque tenemos mucho de esto que no sabemos cómo y debemos hacer. Así es. Y sin más espera, presentamos el tema de hoy, que es el poder del perdón y la reconciliación. ¿Qué nos puede contar acerca del perdón un poquito? Bueno, entendemos primero que si lo miramos con ojos normales, común y corriente, nosotros vamos a decidir si perdonamos o no, a quién perdonamos y a quién no perdonamos. Pero en la manera bíblica no es así. Tenemos un mandato de Dios. Y esto lo vamos a ir desglosando y lo vamos a ir revisando a través del avance del tema. Pero lo importante de entender ahorita, así como para empezar, es que el perdón no solo libera a la persona agresora, sino que nos libera a nosotros mismos y nos da libertad. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy. Que si nosotros comprendemos esta base fundamental de que no lo hago por la otra persona, que lo hago por mi sanidad espiritual, eso va a transformar la mente de cada uno de nosotros. Así es, y me gustaría leer un poco la definición que traemos aquí, que dice: el perdón es la decisión consciente y radical de cancelar una deuda de dolor y ofensa, liberando al ofensor y, más importante aún, como usted decía, liberándose uno mismo de la amargura. Es la única manera de mantener la vida del cuerpo de Cristo. Amén. Y esto lo vemos en Colosenses 3:13. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todos los que los ofenden. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Justo por eso traemos 6 puntos para poder compartir acerca del perdón y poder tener una conversación amena sobre este tema que realmente es muy difícil, pero también muy importante. Y comencemos con el punto número 1, Padre. El fundamento del perdón. ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesús. Así es. Verdaderamente lo que necesitamos ver es que el perdón es la teología de la cruz, la que nos ayuda a enfocarnos en lo que verdaderamente importa. Así es. Y queda claro de que no perdonamos porque el otro lo merezca, sino porque es lo que hemos recibido por medio de Cristo hacia nosotros. Aquí creo que es muy importante entender un punto, porque muchas veces venimos con un trasfondo religioso, se podría decir de alguna manera, de creer que yo no soy tan malo, que siempre hay otro peor que yo. No está bien creer eso del todo. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que somos buenos, no necesitamos a Dios. Y nosotros necesitamos de Dios para nuestra salvación. Entonces lo que trato de explicar en este punto es que si yo reconozco que yo necesito el perdón de Dios, porque no importa qué tan bueno yo pueda hacer, o cuántas buenas obras yo pueda hacer, o qué tan generoso yo pueda ser, o cuán caritativo, ayudador, como ustedes lo quieran determinar, yo pueda hacer, nunca voy a estar a la estatura
de merecer el perdón de Dios o la salvación directamente. Entonces, si yo tengo claro ese punto, entonces entiendo que yo merezco el perdón, tanto como lo merece cualquier persona de parte de Dios. Ahora, aquí es donde vamos a ir desarrollando por qué debo perdonar yo. Pero quiero que todos estemos muy claros de que necesitamos el perdón de Dios. Y si Él nos perdonó, nosotros podemos perdonar a los demás. Así es. Y es súper importante poder entender esto, porque si nosotros, como usted dice, nos creemos merecedor del perdón de Dios, entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros perdonemos a otros? Pero si nosotros sabemos que no somos merecedores del perdón de Dios y aún así lo recibimos, nos sentimos agradecidos por esa gracia que es inmerecida. Y por lo tanto, eso el sentirnos inmerecidos nos provoca a nosotros también ir y perdonar. Porque decimos, si Dios me perdona a mí, lo mínimo que debería hacer es perdonar al otro. Amén, así debería ser. ¿Qué versículo nos respalda este punto? Este punto nos lo respalda en el versículo de Efesios 4:32. En cambio, sean amables y tiernos y perdónense mutuamente, así como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Amén. Entonces, si hablamos un poco de eso, acerca de que necesitamos entender la magnitud del perdón de Dios hacia nosotros para que nosotros podamos perdonar al otro. Y entramos esto a el segundo punto de este podcast. Cuéntenos un poquito. La naturaleza del perdón. Díganme ustedes, ¿cuál creen que es la naturaleza del perdón? Dice, es una decisión, no un sentimiento. Y lo comparo mucho con el amor. El amor tampoco es un sentimiento neto, es una decisión. ¿Por qué lo habrá dejado así tan claro y explícito estos dos puntos en la Biblia el Señor? Que para amar tuvo muchos versículos que nos guían a amar por decisión. Y en este caso también nos guía a perdonar por decisión. No solamente si me siento en capacidad o si tengo ganas o si se lo merece. No es el punto. Y vamos a ver por qué. Así es, me gustaría leer un poco la definición que tenemos aquí, que creo que nos va a aclarar mucho este punto. El perdón es un acto de la voluntad por el cual liberamos a la persona del derecho que teníamos de vengarnos o hacerle pagar la ofensa. Los sentimientos de alivio o afecto vienen después de la obediencia al mandato. Así es. O sea, por consecuencia, como cuando tenemos una herida, al principio arde, molesta, duele, pero luego vemos que tenemos el alivio no solamente temporal, sino ya a largo plazo. Así es. Y esto lo encontramos en Lucas 17, del versículo 3 al 4, y dice, si otro creyente peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si esa persona te ofende 7 veces al día y cada vez regresa pidiendo perdón, debes perdonarla. Es difícil, ¿verdad? Es un llamado un poco complicado. Pero también tenemos que entender que no es en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Cristo. Tomemos en cuenta que nosotros no somos capaces de hacer muchas de las cosas en lo espiritual. Tenemos que siempre venir a Cristo. Entonces, como siempre lo hablamos en este programa, la dependencia a Cristo es la que nos ayuda a tener una vida diferente. Si ustedes están cargando sus baterías todos los días, teniendo una relación con Dios, es muy probable que poco a poco nosotros de menos a más logremos hacer más de lo que Dios dice que debemos hacer. Así es. Y eso de que es una decisión, es que es la oportunidad que Dios nos ha dado de presentar esa carta de perdón hacia Él. Porque aunque podamos decir, no, es que no estoy listo, el perdón también se vuelve un proceso de sanidad cuando tomas la decisión de hacerlo. O sea, el que tú vayas a la persona porque Dios ha puesto en tu corazón y le digas te perdono, no quiere decir que ahí llega la sanidad. No, eso estamos de acuerdo. Eso es un proceso que va actuando Dios. Pero esa es la carta de presentación a Dios donde decimos, Padre, quiero cumplir tu mandato, pero aún así me cuesta. Porque me hirieron, porque me dolió o por cualquiera que sea el motivo. Lo importante es presentarle esa carta a Dios y dejar que Él haga el proceso de sanidad en nosotros. Porque también es un proceso de la persona a la que fue herida, para que esa persona también pueda recuperarse y también pueda salir de ese momento. Lo que estoy viendo, y justo ahorita como que me llega esta revelación,
es de que en todo proceso Dios busca de nosotros dos cosas: obediencia y dependencia. Porque la mayor parte de las cosas que Él pide, aunque son buenas, a nosotros como seres humanos nos cuesta realizarlas. O sea, es muy fácil perdonar a un hijo que se portó mal, pero tal vez si nos vamos con un amigo que habló mal de mí o que dijo algo mal en mi trabajo, que me hizo quedar mal con mi jefe, ya no estamos hablando de algo tan sencillo y simple. Pero cuando nosotros simplemente, por amor a Cristo, porque queremos tener una buena relación con Él, decidimos, está bien, Padre, está bien, aunque arda, aunque cueste, yo voy. Y sin pensar que esa persona merezca el perdón. Simplemente yo me rindo a Él, estoy obedeciendo y le estoy demostrando mi dependencia. ¿Para qué? Para que Él sane mi corazón, para que Él restaure incluso la relación, si fuera el caso. Bueno, y creo que viene el punto número 3, que va a ser de complemento a lo que hemos estado hablando, que es la medida del perdón sin límites matemáticos. Cuéntenos un poquito acerca de esto. Otra de las cosas que nuestro Señor Jesús siempre nos hace, que es algo que no podemos entender, como la multiplicación de los panes, etc. Aquí tenemos la multiplicación del perdón. ¿Qué quiere decir muchas veces? Es que, mejor dicho, no hay cómo dejar de perdonar. Porque cuando nosotros vamos a preguntar hasta cuándo, decir, bueno, hay que seguir. Así es, y me gusta aquí que dice que el perdón está ligado a la inmensidad de la misericordia de Dios, que es inagotable hacia nosotros. Por lo tanto, como esa fuente es inagotable, así mismo el perdón, porque el perdón no es algo que nace de nosotros, sino que fue dado por Dios a través de su misericordia con nosotros. Vale acotar que si lo pensamos bien, no importa cuántos años tengas en la fe, siempre te puedes dar cuenta, si haces un análisis honesto de ti mismo, nosotros muchas veces somos como los niños chiquitos con nuestro Padre, porque estamos leyendo, estamos aprendiendo algo y sin embargo en el día a día muchas veces cometemos errores con cosas hasta demasiado pequeñas, que se podría decir un cristiano no cae. Sí, caemos en una mentira, no sé, se me ocurre Un mal pensamiento. un mal pensamiento, cosas muy sencillas que realmente da coraje caer en cosas así. Pero sin embargo, Él tiene mucha misericordia con nosotros y permite que nosotros nos acerquemos para ser lavados nuevamente. Entonces, si tenemos esta perspectiva de que nosotros pecamos muchas veces cada día, así mismo tenemos que tener el corazón dispuesto para perdonar, tanto como Él nos perdona a nosotros. Así es, y esto lo vemos en Mateo 18, del 21 al 22, y dice: entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a un hermano o a una hermana que peca contra mí? ¿7 veces? No solo 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7, dando a entender que es inagotable el perdón que debemos tener con nuestros hermanos, tanto como usted lo dice, como Dios lo tiene con nosotros. Y eso es cada día. Imagínense cuándo vamos a dejar de perdonar. Nunca. Nunca. Y esto nos lleva al tema o al punto número 4, que es un poco la recompensa de ese perdón. Cuéntenos un poco de este tema número 4. Es aquí donde nosotros vemos la libertad personal, la recompensa que Dios tiene con nosotros cada vez que nosotros tenemos la voluntad de perdonar. Y esto dice así: cuando retenemos el perdón, el rencor, la amargura nos encarcela. El perdón es la llave que nos liberta a nosotros mismos de la carga emocional y espiritual de la ofensa pasada, permitiendo que la paz de Cristo gobierne en nosotros. Es maravilloso lo que logra nuestro Señor con su piedad y su amor. Y a veces nos cuesta entender por qué Dios nos manda a perdonar, pero siempre después de un mandato complicado, digámoslo así, tiene una recompensa o algo que nos hace bien a nosotros mismos, pues Él nos creó, Él conoce cómo funciona todo nuestro ser, emocionalmente, físicamente, en todo ese sentido, porque Él es el creador. Entonces, cuando Él nos está mandando a perdonar,
reconociendo cómo va a actuar esa acción en nosotros por medio de Él, ya que realmente el precio que tiene la libertad emocional o espiritual en el sentido de pedir perdón es mucho más valioso que el no perdonar. Sí. O sea, el precio de sentirte libre es mucho más valioso que el hecho de no perdonar. O sea, sale más caro no perdonar que perdonar, si tú ves cuál es la recompensa del perdón. Así es. Es una verdad y es muy triste saber que muchas veces no perdonamos solamente por puro egoísmo, o sea, por no dejar que la otra persona sea liberada de esa culpa. Pero no estamos entendiendo que el único que está padeciendo con esa esclavitud somos nosotros, porque a final de cuentas, si la otra persona que te ofendió nunca vino a pedirte perdón es porque no le importa. Él cree que está bien y está en su derecho. Entonces él no está pensando cómo tú te sientes. Pero tú sí, en cambio, estás viviendo en una cárcel pensando en lo que el otro debería hacer o cómo debería resarcir lo que él hizo. Y eso nos lleva a que cómo podemos estar a cuentas con Dios si yo tengo este dolor en mi corazón. La única forma es que nosotros comencemos, y mientras más lo practiquemos, el perdón va a ser mucho más fácil. Más adelante vamos a ver cómo Dios nos llama, aunque las personas no merezcan, no perdonamos, pero no tenemos que reconciliarnos con todos. O sea, Él tiene la culpa y nadie se la quita. Pero el hecho que yo decido perdonarlo es para que mi relación con Dios sea sana, para que mi corazón esté limpio y yo pueda continuar. De ahí para allá, si esa persona no me busca o no quiere restablecer, simplemente ahí queda. No todas las personas que están en tu vida te van a acompañar hasta el final. Alguna vez escuché esta frase que me marcó mucho y se la compartí a mi hijo y creo que a los dos nos ha gustado mucho. Es que nuestra vida es como el paseo del tren. En cada parada suben muchas personas, pero también bajan muchas personas. No todos te acompañan hasta el final. Entonces eso también debemos entenderlo, porque de esa manera no estamos aferrados a las personas, sino que entendemos que unos se van a bajar y otros nuevos van a llegar. Así es, y eso lo vemos respaldado en Marcos 11:25. Pero cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Y eso nos hace entrar al punto número 5, la reconciliación. Cuéntenos un poquito acerca de la reconciliación. Justo, me estaba adelantando un poco en el punto anterior a este punto que estamos entrando, que es el proceso bipartito. La reconciliación es de dos personas. Ahí necesita estar en juego las dos personas. Pero para el perdón, solo necesito yo querer. Así es, y me gustaría leer un poco la definición que tenemos aquí. El perdón es unilateral. Yo decido liberar al ofensor. La reconciliación es bilateral. Requiere el arrepentimiento del ofensor y la disposición a restaurar la relación. Debemos perdonar a todos, pero solo nos reconciliamos con aquellos que buscan la paz. Amén. Es lo que decía anteriormente. No todo el mundo va a querer reconciliarse con uno. Y está bien, no hay ningún problema. Hay que dejarlos ir. Pero lo que no debemos dejar ir es nuestra paz interior, nuestra relación con Dios. Esa es la que debemos realmente cuidar y cautivar. Esto lo vamos a ver reflejado en Romanos 12:18, donde dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. No dice con algunos, dice con todos. Mientras busquemos la paz, nosotros dejemos que el resto se haga responsable de su parte. Y terminamos con el punto número 6, el último propósito, preservar la unidad del espíritu. ¿Nos quiere comentar un poquito de qué se trata este punto? Es muy importante que nosotros tratemos de mantener la unidad con nuestro espíritu, con el Espíritu de Dios, que habita en nosotros, para que nosotros podamos tener la sabiduría y el poder de Dios para poder hacer cosas como las que hemos venido hablando, para tener la valentía y la fortaleza de perdonar a las personas, de amar a las personas, de amar lo que Cristo ama. Así es, y me gustaría, para complementar un poco lo que usted dice, el perdón es lo que permite que personas imperfectas que viven juntas y cometen errores puedan seguir cumpliendo el mandamiento de amar al prójimo.
Porque como unidad, cuando vamos a la iglesia, primero que no escogemos a nuestros hermanos en Cristo. Eso es número uno, es como no escogemos a nuestros padres. Por lo tanto, si no existiera el perdón, todos viviríamos enemistados. Porque primero no conocemos al otro. Por lo tanto, no sabemos qué cosas le molestan. Eso es para comenzar. Por lo tanto, ahí ya podríamos tener un roce. Pero después somos seres humanos y eso nos hace que nos vamos a equivocar. Y por lo tanto, si nos equivocamos, tanto como nos equivocamos, o sea, si nos equivocamos con nuestro hermano, tanto como nos equivocamos con Dios, o incluso, bueno, con Dios nos equivocamos más, pero por poner un ejemplo, entonces quiere decir que viviríamos enemistados con nuestros hermanos. El perdón es la forma en la que nosotros podemos convivir, porque mis fallas y el tema del arrepentimiento pues van a permitir esa reconciliación para que la iglesia siga unida cumpliendo el mandato que Jesús nos envió. Por lo tanto, el perdón es la clave de la unidad de la iglesia. Dos cosas que podemos entender aquí o que debemos entender es que en la iglesia no estamos hablando del edificio del templo, sino del cuerpo de Cristo, nosotros. Y la segunda cosa es que esta iglesia está conformada por gente rota, gente con problemas. O sea, no importa cuántos años tengas en Cristo, nunca vas a ser perfecto. Y siempre vas a tener cosas que molesten a otros. Como dicen por ahí, un dicho que todo el mundo entiende y conoce, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, dicho esto, el perdón es lo único que va a mantener la unidad dentro de nuestra iglesia como cuerpo de Cristo y en nuestra familia y en el mundo entero. Así es. Y esto lo podemos ver en Efesios 4:3. Esfuércense por mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio del vínculo de la paz. Y con esto terminamos este hermoso tema y también difícil, hay que aceptar, pero nada es imposible para los que creen en Cristo, dice su palabra. Amén. Y Él se fortalece en nuestra debilidad. Al fortalecerse en nuestra debilidad, reconocemos la capacidad que Dios nos da para poder cumplir su mandato. Así es. Que es a través de la gracia. La gracia nos capacita para poder obedecer la ley. Porque si tratamos de obedecer la ley sin gracia, pues estaremos condenados todos porque realmente es imposible para el ser humano. Con esto concluyo yo. No sé si quiera decir algo final. Sí, me encantaría, como siempre, terminar esto con una pequeña oración diciéndoles que estamos honrados de poder compartir un tema edificante para cada uno de ustedes y pedimos al Señor que bendiga sus casas, sus hogares, su familia y que les provea de mucha sabiduría para que cada tema lo puedan llevar a cabo. Si ustedes ven que este material les gusta y que es de edificación, por favor compártanlo para que otras familias y otras personas puedan tener esta misma sensación de paz y de armonía con Dios y que así podamos seguir construyendo y edificando la iglesia de Cristo. Así es. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.